Buenas noches, Lucho, gracias por el pase y también buenas noches a todos los que se unen ahora a Diálogo Abierto. Hoy es lunes 24 de julio, estamos cerrando la jornada Semana Patriótica. Esta es una semana obviamente de mucha discusión política porque se va a escoger a la mesa directiva del Congreso. Eso también implica siempre entender exactamente qué hace la mesa directiva. Concentra poder, pero ¿qué tipo de poder? ¿Es un poder más bien amplio o es muy específico? ¿Qué implica eso para el mapa peruano político? Vamos a discutirlo hoy en nuestro primer bloque. Después vamos a hablar acerca de temas de seguridad. Se ha incrementado mucho la presencia del crimen organizado internacional, por ejemplo, el Tren de Aragua, que ya no solamente está en Lima, sino en regiones del país. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se maneja el control de ese tipo de crimen? Como digo, lo vamos a conversar también en el segundo bloque. Y finalmente hablaremos del fenómeno del niño. Un buen programa, si le interesa la política y entender bien cómo vamos a protegernos de la inseguridad ciudadana, no se vaya a despegar. Y sin más dilación vamos a ver cuáles son los eventos que les presento a modo de un tuit como noticias para que cierre su día. Vamos a ver. El primero de ellos tiene que ver con el tema del momento. Justamente se ha presentado ya una lista, una primera lista para la mesa directiva del Congreso. Y lo curioso de esta primera lista es que está convocando a dos partidos de distintas vertientes, ¿no? Está Perú Libre, que se identifica como un partido de izquierda, al decir de su propio fundador, y también Fuerza Popular, que está más bien identificado como un partido de derecha. Adicionalmente están en esta lista representantes de Alianza para el Progreso y Avanza Perú. Entonces, en verdad tenemos, o Avanza País, tenemos una lista muy particular. ¿Qué significa eso? Vamos a analizarlo como les he comentado. Vamos a estar atentos a eso. La segunda noticia, vamos viendo, está vinculada también con cómo se ha ido desenvolviendo el caso del expresidente Pedro Castillo, que también implica a su expremier Aníbal Torres. Hoy el Poder Judicial ya dictaminó el embargo de sus bienes como parte justamente de este proceso de análisis de todo lo que está implicado con los delitos de sedición, en fin, que ya conocemos. El tercer titular está más bien interesante, está vinculado con lo que pasó hace poco con la expresidenta de Salud, la señora Rosa Gutiérrez. Sus dichos han motivado que la Fiscalía inicie una investigación por las situaciones de corrupción que ella ha indicado que se encuentran presentes. Adicionalmente han habido movimientos en esta suerte de comité de expertos donde hay muchos procuradores y gente vinculada justamente a la lucha contra la corrupción. Así que este caso seguramente lo vamos a seguir viendo en lo que queda de los días de esta semana. Y finalmente una noticia económica, y es que ya sumarían más o menos unos 3.500 millones de soles los que viene transfiriendo el Ministerio de Economía a los distintos niveles de gobierno y entidades para la lucha contra el fenómeno del niño. Por eso hoy vamos a hablar de ese asunto también. Así que estas son las noticias para cerrar el día y yo les doy la bienvenida. Esto es Diálogo Abierto. Vamos a empezar con el tema político, vamos a entender bien qué está pasando en el Congreso a propósito de la elección de esta mesa directiva y hemos convocado a un experto, un politólogo y un abogado. Está con nosotros el profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, Eber Joel Campos, y también el analista político Miguel Antezana. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Maite, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maite. ¿Cuál es su primera opinión en relación a esta primera lista que se está presentando? Lo curioso, como hemos mencionado, es que estén dos fuerzas políticas en dos vertientes opuestas, por decirlo de alguna manera, y también están las propias declaraciones, en este caso del fundador de Perú Libre, el señor Cerrón, ¿no es cierto? A ver, no sé qué opinan al respecto. Pues a mí la verdad me parece que no es tan extraño que una lista a la mesa directiva del Congreso esté conformado por listas de vertientes ideológicas diferentes, sobre todo en congresos pues tan atomizados como los que lamentablemente hemos tenido en los últimos años, que es consecuencia ya de consideraciones un poco más complejas, ¿no? El diseño electoral, en fin, la crisis del sistema de partidos. Lo que sí es complejo, lo que sí es extraño, lo que sí se debe resaltar es que esta aparente, digamos, alianza, este aparente consenso, no parece estar basado en consideraciones
de corte programático, ¿no? No parece que ese consenso se haya generado en el ánimo de desarrollar una agenda más o menos consistente. Todo parece indicar que más bien lo que hay es un esfuerzo de practicidad plena, en donde lo que se busca es agotar un asunto muy puntual, ganar la mesa directiva para luego ver qué se puede hacer. Y eso sí me parece que no es muy responsable, sobre todo en un momento como este, en donde la desconfianza hacia nuestra clase política es inmensa, ¿no? ¿Opinas igual, Miguel? Bueno, yo creo que en primer lugar esta primera lista, porque es apenas la primera que se está presentando, este Frankenstein que se ha metido ahorita como lista postular a la mesa directiva, es producto del grave deterioro político que tenemos en el país, ¿no? Y estamos hablando desde el sistema político que hace muchos años se viene criticando, hace muchos años se está intentando reformularlo, pero en realidad no ha tenido una reforma válida y hace que finalmente lo que prime sean los intereses particulares o intereses de algunos grupúsculos dentro del Congreso. Recordemos que supuestamente, teóricamente, los congresistas representan a la población, representan a sus votantes. Sin embargo, hemos visto hasta ahora que no representan absolutamente nada. Y esta fusión de partidos de derecha, de izquierda, que supuestamente son totalmente antagónicos, postulan simplemente a la presidencia porque son sus intereses los que están en el juego. Y revela precisamente ese grave deterioro en la que finalmente los ciudadanos no podemos hacer absolutamente nada. Somos espectadores de este show que está sucediendo en el Congreso. Claro, ahora, evidentemente, y es además por la propia declaración del señor Cerrón, ¿no? Él dice que es momento de que la izquierda empiece ya a gobernar, ejercer poder, y no solamente sea una oposición meramente porque... Esto no sé si lo dice por confesión de parte, que claramente pues los distintos gobiernos de izquierda, el único que ha habido, el de Castillo, ha sido un fracaso, no ha tenido práctica en verdad en el ejercicio del poder, o sea, no tienen cuadros. El señor Castillo llegó con unas invitaciones medias extrañas y al final ya sabemos lo que pasó. Desde ese punto de vista es legítimo que como miembro de un partido político quiere ejercer justamente ese poder, pero en concreto, ¿la mesa directiva tiene tanto poder? ¿O es que hay un poco lo hemos sobredimensionado? ¿Qué hace exactamente una mesa directiva en el Congreso? ¿Qué tipo de cosas específicas hace? Porque se habla del poder, pero ¿cuánto poder tiene en verdad? Pues la mesa directiva, digamos, para decirlo en términos muy puntuales, se dedica en gran medida a hacer dos grandes cosas. Ajá. La primera es ejercer la representación política del Congreso de la República, es una representación institucional, digamos, es la que permite de alguna manera trasladar la voz institucional del Congreso en diversos espacios. Y luego lo que hay es esencialmente un espacio que tiene una influencia gravitante a nivel de la deliberación dentro del Congreso. Por ejemplo, la mesa directiva tiene alguna capacidad para determinar qué temas pueden entrar en qué orden dentro de la agenda de pleno del Congreso, y eso es un cierto poder relativo, porque, digamos, puede terminar teniendo un impacto respecto al trámite de las propias normas que aprueba el Congreso. Más allá de eso, la verdad, no es que sea un gran poder. Claro, porque tampoco escogen a las comisiones, eso se tiene que hacer con otra instancia en particular, ¿no es cierto? Se tiene que hacer en otro espacio y además eso es proporcional al nivel de representación que tiene cada grupo parlamentario dentro del Congreso. Lo que pasa es que no podemos perder de vista también el contexto en el que nos encontramos, Maite. Es decir, en un escenario en donde de tanto en tanto se discute la posibilidad de una sucesión presidencial, la elección de esta mesa puede cumplir un rol determinante. Entonces, claro, pero tampoco, como el señor Cerrón ha dicho, si hubiesen estado en la mesa directiva, tampoco es que hubieran podido impedir el llamado golpe parlamentario. No, pero eso no le corresponde a la mesa directiva. Me parece, la verdad, que es decir la verdad a medias, porque no perdamos de vista que el partido del señor Cerrón controla varias comisiones dentro del Congreso. Claro, como comisiones, pero no exactamente con la mesa directiva. Pero es que dentro de la mesa directiva tampoco es que pueda hacer demasiado, más puedes hacer dentro de las comisiones. Así es. Y no nos olvidemos que muchas iniciativas que ha aprobado el Congreso lo ha hecho en consenso precisamente de los grupos que están ahora dentro de esa lista que se va a presentar el día miércoles. O sea, no es que sea una cosa que ha surgido de pronto la izquierda, ha dicho, vamos a juntar. No, vienen trabajando más o menos de la mano desde hace ya varios meses. Ahora, políticamente, Miguel, queda claro que la mesa directiva es importante, tiene concentra poder, pero no el poder que parece que todo el mundo le está irrogando. Políticamente sí es interesante primero ver que hay un intento de ambas fuerzas de evitar una posición de centro en esta mesa directiva, y obviamente por eso nos estamos viendo los dos extremos.
Fuerza Popular, la derecha, y obviamente el señor Cerrón, que se autodefine como izquierda y que no quiere pactar con los llamados progresistas o bueno, también comúnmente denominados caviares, y quiere ser puro y duro en el tema. Más o menos podemos identificar esto como un intento de evitar una posición más importante para el centro. Yo creo que el tema ideológico está completamente fuera de lado, no se está tomando en cuenta para nada eso. En realidad es un juego de intereses, es un balance de poderes, es el contar con los votos suficientes para llevar a cabo y concretar iniciativas particulares y sobre todo también complementarlo con lo que decía. La mesa directiva también tiene un gran poder administrativo y presupuestal. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Tomemos en consideración lo que ha gastado las mesas directivas, por ejemplo, de la señora Alba, en gastos superfluos, también en otro tipo de gastos que son bastante cuestionados, aumentos de sueldo, bonos a los trabajadores. Viajes, y digámoslo con sus palabras clarísimas, alcahuetería de viajes a otros congresistas. Entonces ahí también se ganan ese voto, esa simpatía de los congresistas, pero no estamos hablando para nada de lo que es el beneficio de la sociedad, ni el tema del bien común, ni la representación legislativa. Lo que dice Vladimir Cerrón, además lo he tuiteado, no es relevante en el punto de vista en que él dice somos la izquierda y entonces nos toca gobernar, queremos ganar experiencia, ya no vamos a ser solamente oposición. Eso, más allá que obviamente no está hablando cuál es su visión programática, recordemos que Perú Libre también tiene su visión programática, tuiteada, en fin, este documento maximalista, no tiene nada que ver. Pero recordemos las palabras de Cerrón también cuando ganó Castillo. La izquierda llegó al poder, el socialismo, llegamos para quedarnos, el pueblo. O sea, el discurso es un discurso populachero, es un discurso que ahora lo hace para justificar esta alianza que era inconcebible hace 2 años con Fuerza Popular. Pero en este momento la palabra del señor Cerrón yo creo que está bastante desvalorada. Y más aún cuando el hermano tiene una serie de acusaciones fiscales graves, no tantas como el que está postulando la presidencia, que tiene más de 50 carpetas fiscales en el Cusco, sino son graves en el caso de Cerrón, hermano, en el caso de Junín. Entonces, hablar de un tema ideológico, yo creo que es bastante descabellado por parte del señor Cerrón. Pero que él haga distancia, pero que él tome distancia. No hablo mucho de Fuerza Popular porque ahí tenemos clarísima cuál es su posición y más bien seguramente con Avanza y con el caso de la Alianza por el Progreso podrían tener más cercanía, pero el caso del señor Cerrón es muy evidente, ¿no? Él está sacando distancias, tratando distancia con algunos socios que en algún momento tuvo Castillo, ¿no? Digamos, la izquierda más de progresista, él ya no quiere saber nada con eso y dice, nosotros somos la izquierda y vamos a gobernar, necesitamos poder. El error que seguramente tuvo con Castillo no lo quiere repetir. Quizás pudiese tener sentido ese discurso si contara con la cantidad de votos y representantes como bancada en el Congreso. Actualmente no los tiene. Recordemos que tenemos el bloque magisterial. También tomemos en cuenta que el día de hoy se han anunciado ciertas renuncias de la bancada de Perú Libre. Es muy probable que sigan otras renuncias adicionales. Y no podemos hablar de una izquierda sólida. Es más, es bastante antojadizo hablar de una izquierda como bloque, cuando hemos también tenido estas separaciones en lo que era Juntos por el Perú y otros partidos que en realidad no muestran que la izquierda no aprovechó la oportunidad histórica que tuvo con ganar Castillo. Entonces, hablar hoy de la izquierda sigue siendo también una cosa extraña como lo fue antes de Castillo. No tenemos un bloque ideológico, no tenemos a los representantes de la izquierda como fue en los años 80 del siglo pasado. Es una cosa completamente diferente y Cerrón hace muy poco por ayudar con sus palabras que, como te digo, desde mi punto de vista son totalmente desubicadas. ¿Crees más o menos lo mismo, Eber, que en verdad no es un tema ideológico, pero que lo que haya implicado los tuits del señor Cerrón tienen que ver con un interés de al menos el tomar la bandera y decir nosotros sí somos la izquierda y lo otro no? Y yo creo que en el fondo de eso hay un reconocimiento de un error, ¿no? De cómo es que llega al poder justamente y eso se va desvaneciendo porque justamente no había gente y era una amalgama de cosas que, como bien dice Miguel, terminó en nada. Eso último definitivamente, pero creo que en realidad es un pretexto, ¿no? Es decir, frente a un acto un poco contra natura, un poco inconsistente, incoherente, pues alguna explicación hay que darle, ¿no? Entonces, la explicación que se le ocurre al señor Cerrón es decir, nos toca también ser parte, ¿no? De la repartición de premios. Pero yo creo que en realidad aquí lo que hay es una practicidad plena y lo que me preocupa es que esa practicidad deja de lado un elemento que es fundamental, Maite, y es el tema de la legitimidad. Me da la impresión que el Congreso ya tiró la toalla respecto a
en algún momento ganar la simpatía popular. Creo que son perfectamente conscientes que tienen el rechazo de la inmensa mayoría. Creo que no hay ningún esfuerzo por tratar de reconciliarse con el país, sino todo lo contrario, es decir, de persistir en el error que ha llevado a que este Congreso sea de los más impopulares de la historia. O sea, siempre se dice, ¿no? El Congreso es impopular. Sí, el Congreso es impopular, pero este Congreso es especialmente impopular. Y no parece esforzarse demasiado por tratar de revertir eso. Y como decía hace un rato, ¿no? Parece más bien existir la convicción de que eso se va a mantener así y lo que queda más bien es tratar de obtener algún provecho momentáneo. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, porque eso quiere decir que probablemente nuestros representantes, en lugar de apostar por el bien común, por el interés general, están más bien apostando por intereses muy particulares, con una visión, digamos, muy cortoplacista, y eso a la larga le va a hacer mucho daño a nuestra democracia. ¿Y qué pasa con Fuerza Popular? Miguel, ¿qué te parece? La señora Moyano ha dicho que ella prefiere pactar con la izquierda que con justamente los progresistas o esa izquierda más moderada, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Fuerza Popular hace tiempo que está jugando la estrategia de que vale todo, lo que sea. Si hay que aliarse con Dios, con el diablo, con lo que sea, se alían, porque recuerda que Fuerza Popular, el gran peso muerto que trae en la mochila es el apellido Fujimori. Siempre se va, cuando hay una elección y Keiko Fujimori intente postular, siempre va a ser el antifujimorismo el que surja y que resurja también. Entonces ellos tienen que ver cómo se mantienen vivos y cómo aprovechan esa mínima cuota de poder y poder convertirla en una cuota de peso. Recordemos que cuando inició este Congreso, Fuerza Popular no tenía tanto peso como lo tiene ahora. ¿Por qué? Porque hubo esta desagregación, esta dispersión de las bancadas restantes en el Congreso y que la izquierda también, como te dijimos hace un momento, no aprovechó la oportunidad histórica. Entonces, ¿qué hace Fuerza Popular? Bueno, tratar de ganar pues en donde sea, a río revuelto, e inclusive aliarse con sus supuestos enemigos radicales que fueron en la contienda de hace 2 años, pero al final lo que tratan es sobrevivir, es cómo ver para llegar a los próximos procesos electorales, es ver cómo demostrar que a pesar de tener una bancada reducida en comparación con la bancada hace unos años, puede tener un peso en las decisiones, puede tener un peso o ser un contrapeso inclusive para tener situaciones, escenarios distintos. Recordemos que en este momento estamos hablando de un equilibrio, entre comillas, de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Estamos hablando de que los dos poderes tratan de salvarse y mantenerse hasta el 2026. Ese es el gran objetivo de ambos poderes. Y dentro de eso, los partidos que hoy día están en la mesa directiva, o sea, también están tratando de salvarse o de empoderarse. Claro, porque es como te digo, es una lucha para mantenerse con vida ambos poderes. En la medida que la mesa directiva precisamente logre tener cierta tranquilidad, cierta estabilidad hasta 2026, eso también hace que el Ejecutivo también la mantenga, porque entonces se alejan las voces de vacancia, se alejan las voces de que el presidente del Congreso puede ocupar la presidencia. O sea, todos esos escenarios que siempre han estado presentes estos últimos 2 años, de alguna manera se comenzarían a disipar o a disminuir ese ruido político que generalmente ocasionan. Y con estos análisis que están planteando ustedes, lo que sí es cierto es que vuelve a ser un tema muy del mundo del Parlamento y, como bien decía Eber, sin un vínculo de lo que la población quiere. Parece que se está alejando cada vez más, otra vez, el Congreso de lo que la gente quiere. La elección de la mesa directiva siempre ha sido en gran medida un asunto muy del Parlamento, pero el problema es que, claro, siendo un tema muy interno, tiene de todas maneras un efecto a nivel de la apreciación que la gente tiene, porque terminas un poco confirmando lo que a todas voces es una verdad inmensa, ¿no? Es decir, el hecho de que el Congreso no parece estar muy comprometido con tratar de recuperar el tiempo perdido. Y creo que todos en eso estamos bastante claros acerca de los enormes errores que viene cometiendo el Congreso. Algunos no parecen errores, sino parecen más bien actos deliberados, de cooptación de espacios, que deberían, digamos, tener una apariencia de legitimidad y de autonomía. Y más bien lo que tenemos, pues, es todo lo contrario a eso, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que ciertamente esto, aun cuando pueda ser beneficioso en el corto plazo para determinados grupos, a la larga es una muy mala estrategia política. Porque no nos olvidemos que en algún momento, estos partidos políticos, estos grupos parlamentarios,
van a tener que ser sometidos al escrutinio popular. Y ciertamente ese respaldo no va a estar presente, ¿no? Claro, hace un momento decía Miguel, ¿no? Este tema de tratar de garantizar una estabilidad aunque sea formal. Pero no nos olvidemos que a partir del año 2025, pase lo que pase, ya la posibilidad de un adelanto desaparece, ¿no? Por la propia regla electoral. Es decir, para ese año ya se tendría que haber convocado la elección de 2026 y entonces el fantasma, digamos, de la sucesión con un cambio con el presidente del Congreso prácticamente va a desaparecer, pero vamos a entrar en un escenario de pre-campaña electoral en donde probablemente estas cuestiones que ahora se están tratando de ocultar van a aparecer con toda su intensidad. Claro. Y el asunto va a ser realmente muy, muy difícil, ¿no? Ahora, un último tema para ver con ustedes. Estos miembros disidentes de Perú Libre se apartan, o sea, eso es otra práctica típica de este Parlamento, ¿no? El transfugismo, en España le llaman los chaqueteros, que es un gran problema, ¿no es cierto? Esta posibilidad tan rápida de salir de un partido e irse a otro y a veces hasta en 4 o 5 y se ruletean. ¿Cómo podemos evitar esta situación que también le está haciendo mucho daño justamente a la representación parlamentaria y a estas cosas extrañas que estamos viendo, ¿no? El problema en realidad es estructural. Como te decía hace un momento, es un tema del sistema político. Un sistema político que desde mi punto de vista ha sobreempoderado a los partidos políticos. O sea, esto de la representación a través de los partidos, si bien es cierto que suena bastante bonito a nivel de leyes, de la Constitución, en la práctica no es así. Los partidos políticos se han convertido en organizaciones, algunas inclusive calificadas de criminales, pero son unas combis que llevan a gente que tiene poder económico, que tiene poder de relaciones, en fin, que tiene cierto poder para instalarse en puestos clave, precisamente de elección popular. Pero no estamos hablando realmente de una representación. Y parece que hay formas de poder facilitar este cambio de posiciones legítima o ilegítimamente, ¿no? Claro, pero discúlpame. Sí, pero claro, como precisamente creemos que los partidos políticos están estructurados sobre la base programática, ideológica, creemos que eso va a ser así. Pero como no lo es, entonces pasa este transfugismo, por eso es que vemos este tipo de cosas, que todo el mundo se cambia camiseta. Creo que hay contadas personas con dedos de una mano que no se hayan cambiado de camiseta tanto como los políticos que tenemos ahora desde hace 20 o 25 años. No es una cosa reciente. Y el sistema político es lo que permite que suceda eso. Yo decía que hay un tema que a veces pasamos por alto y es que muchos de los congresistas en realidad no son militantes de los partidos por los que fueron elegidos, porque nuestra ley electoral permite esta figura de los famosos candidatos invitados. Así es. Entonces, claro, si tú tienes parlamentarios que no mantienen ningún tipo de lealtad ideológica con los partidos por los que fueron elegidos, probablemente los incentivos para que pasen de un grupo a otro se incrementen, porque no hay nada que los ate, no hay nada que los una con esos partidos, ¿no? Solamente son bolsos de elecciones, no de votos. Simplemente vehículos, instrumentos para llegar al poder, pero una vez en el poder es como que se olvidan de ese vehículo que los llevó ahí. Y por eso es que es tan importante insistir en la necesidad de la reforma política, pero, y eso es importante porque no siempre se anota, Maite, prestando atención no solamente a las relaciones entre Ejecutivo y Congreso, ¿no? Ahora se habla mucho del tema de la vacancia, de la acusación constitucional, de la cuestión de confianza. Todo eso se tiene que reformar seguramente, pero también se tiene que reformar el sistema de partidos políticos. Así es. Y el sistema electoral, porque de lo contrario esa reforma va a quedar incompleta y vamos a seguir viendo cosas como las que ahora se presentan, ¿no? Tal cual. Bueno, y seguramente será materia de otro diálogo abierto con ustedes. Por hoy les agradezco mucho por esta primera entrevista, esta charla. Y a todos ustedes les pido que sigan conectados porque vamos a volver para hablar de seguridad ciudadana y qué está pasando con, por ejemplo, el crimen organizado al estilo del famoso Tren de Aragua. Así que no se vayan, es diálogo abierto. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a conversar con Frank Casas, él es politólogo y experto en seguridad ciudadana. Gracias por estar con nosotros, Frank.
Muy buenas Yo noches, Mike. anunciaba antes del corte que en particular este tema de la seguridad ciudadana ya tiene que ver con algunas prácticas que son globales o que son internacionales, con una red internacional, como es el caso del llamado Tren de Aragua, y lo hacía notar porque el crecimiento que está teniendo en el Perú no solamente tiene que ver con Lima y con algunos distritos, sino que incluso ya estarían en regiones del país, se habla de 9 regiones al menos. En este caso, y obviamente nos asusta porque están vinculados a extorsión, muy fuertemente con la trata de personas, pero adicionalmente con gente con unos niveles de violencia enormes, ¿no? Sí. Este personaje lamentablemente, y bueno, y tristemente conocido como el maldito Cris, que fue abatido por la policía. Entonces, en este caso, ¿cómo operar o cómo de alguna manera enfrentar esta situación? Maite, muy buenas noches Gracias. para ti y también para toda la audiencia de TV Perú. En principio, cuando hablamos de fenómenos o de amenazas de seguridad, hay que distinguir que son varios microfenómenos, ¿no? Uno asociado a la delincuencia común, por ejemplo, pero hay otro que está más asociado con el crimen organizado o con la estructura criminal per se. Esto, lo que tú mencionas, asociado, por ejemplo, a esta banda del Tren de Aragua, es mucho más relacionado con este fenómeno de organizaciones criminales y no tanto a la delincuencia común. Hay que partir de eso. Y sobre eso tienes razón. Este se trata de una organización, una red criminal que tiene como punto de inicio el tema de la trata de personas, que opera a nivel internacional, específicamente en gran parte de Sudamérica, y que asociado a ello también hace prácticas de otro tipo de delitos, como la extorsión, ¿no? o el secuestro también, ¿no? Entonces estamos hablando de una red criminal, ¿no? Que tiene también características particulares, ¿no? En principio, muchas veces o comúnmente tenemos la idea de que las organizaciones criminales todas funcionan bajo una estructura piramidal en red, ¿no? O una estructura piramidal jerárquica, modelo cártel colombiano, muy publicitado muchas veces también por las novelas o las películas. Pero esto no necesariamente es así. Desde hace muchos años lo que hemos visto es que más bien bajo un sentido, una lógica de globalización, las estructuras también han cambiado, ¿no? Y lo que tenemos en específico, en este caso del Tren de Aragua, pero también de otras internacionales, es que operan como redes casi acéfalas, donde no necesariamente encuentras una gran cabeza criminal que mueve todas sus redes y que tiene control absoluto del sistema criminal, sino que actúan como redes bajo intereses muy puntuales, donde tienes mucha mano de obra disponible para actuar sobre pequeños casos o sobre pequeños asuntos. Uno de ellos tiene que ver con, por ejemplo, este personaje de Maldito Cris, pero también hay otros actores que pertenecen al sistema, no solo son venezolanos, también hay peruanos y de otros países, ecuatorianos, y que opera, y por eso funciona, específicamente porque es una red acéfala y por lo tanto, si bien tú puedes golpear a ciertos elementos de esta red, pues no se desvanece porque son múltiples y están dispersos por todo el país. Ahora, Frank, las encuestas últimas que están saliendo de opinión pública, cuando a la gente se le pregunta cuál es el problema que más le preocupa, no es tanto el tema económico, ni siquiera el político, es la seguridad ciudadana. Vamos a estar pronto ya escuchando un nuevo mensaje, una suerte de rendición de cuentas a la nación, y se ha indicado que eventualmente van a aparecer medidas justamente para frenar esta inseguridad. Como experto, ¿tú qué podrías sugerir? O sea, ¿cuáles serían los 3 ámbitos en donde deberíamos concentrarnos para, ojalá, este tema vaya disminuyendo o se pondere más? Toda política de seguridad siempre debe partir de un buen diagnóstico o de múltiples diagnósticos, es decir, conocer el problema público. Los que hemos estudiado ciencia política o ciencias sociales, sabemos que la actuación de una política pública tiene que estar en función de resolver ese problema o los múltiples problemas asociados a esto. Lo que tenemos con la seguridad es que, por ejemplo, el dato más pertinente para medir la eficacia o no del Estado es el dato de victimización, es decir, aquella encuesta que lanza el INEI para determinar el porcentaje de peruanos que han sido víctimas o de intento de un delito, robo, violación, acoso, etc. ¿Qué es lo que tenemos? Que en los últimos 10 años hay una reducción. ¿Ya? Hay una reducción, pasado de 2010, por ejemplo, en aproximadamente 30% como una tasa de porcentaje de peruanos víctimas de algún delito, al 2022, que es el último dato, ¿no? Aproximadamente del 22.9%, casi 23%.
Sin embargo, el dato no explica por sí solo el fenómeno, ¿no? En principio hay que entender de que 23% igual es un dato alto. Alto en comparación, por ejemplo, con otros países de la región. Es bastante alto, no es un dato menor. Pero por otro lado hay que entender de que muchas veces esta reducción del delito está ocasionado a múltiples factores. Un factor central ha sido el COVID, indudablemente. Nos encerraron, estuvimos mucho tiempo por cuidar nuestra salud y por lo tanto ciertas víctimas o cierto porcentaje de actividades delictivas, por ejemplo asociado al delito patrimonial, pues redujo. Pero lo que ha pasado es que a partir del año 2022 parece repuntarse. El dato menor que hemos encontrado del dato de victimización en el 2020 fue, por ejemplo, del 18%, pero ahora estamos en el 22%. O sea, hipotéticamente podemos suponer de que nuevamente está empezando a crecer o encontrando su mismo patrón. ¿Y este índice de victimización que estás mencionando, para qué nos sirve cuando queremos formular una política pública? O sea, concretamente, si el viernes va a haber algún mensaje, ¿esto para qué nos sirve? Tu pregunta es muy clave porque cada vez que pensamos en una política de seguridad o aquellos que somos responsables de una política de seguridad, nuestro objetivo central siempre va a ser reducir victimización, es decir, que haya menos víctimas de algún delito. Entonces, el problema es que estamos llenos de muchas iniciativas o de muchas acciones de políticas de seguridad que no pueden corroborar que realmente reducen victimización o no se puede verificar si realmente existe un sustento, una evidencia de que realmente van a reducir la victimización. Existen muchas iniciativas que se lanzan a veces de buena fe, pero que digamos que básicamente va a ciegas porque no sabemos si esto va a funcionar. Y eso tenemos mucho y creo que explica en parte, por ejemplo, por qué aun cuando se reduce la victimización en un periodo de 10 años, no necesariamente baja la confianza, ¿no?, respecto a o sube la confianza respecto a las instituciones que tienen que brindarnos seguridad. Eso en parte porque mucha de esta reducción de la victimización en realidad no necesariamente tiene que ver con las políticas del Estado, sino tiene que ver en realidad con nuestras propias medidas de seguridad privada, digámoslo así. Desde cosas básicas como si son las 11 de la noche, pues ya no tomaré el microbús, sino que invertiré en un taxi, porque resulta ser más seguro, o hasta contratar seguridad privada, poner cámaras, etcétera. Lo que incrementa nuestro gasto cotidiano en un contexto donde también hace ya varios años estamos sufriendo de problemas económicos, lo que perjudica al ciudadano, ¿no? Y eso es importante porque lo que estás diciendo en buena cuenta es que también como ciudadanos nos corresponde tomar medidas de seguridad, pero evidentemente se supone que este es un servicio público, que le corresponde al Estado brindarlo, y ahí pareciese que, no sé, esa es la percepción, o que no está bien ordenado, o que se ha desbordado, o como tú decías, por el tema de la pandemia, hoy día pues estamos volviendo a empezar a ver exactamente cuáles son los datos. ¿Qué hay que hacer con eso entonces? En principio tú tienes razón, la seguridad es un derecho público en principio. Si bien existen iniciativas privadas que el ciudadano tiene que hacerlo porque también no va a ser víctima, ¿no es cierto? Tiene que defenderse, pero en realidad es respuesta del Estado. Garantizar que en las calles nos podamos sentir seguros y evitemos ser víctimas de algún tipo de delito. Y eso no está ocurriendo. Lo que sí ocurre es que cuando existen, por ejemplo, intereses o propuestas de seguridad, lo que encontramos son medidas muy comunes, ¿no? Como por ejemplo sacar a los militares, establecer estados de emergencia, en el que en principio no se basan o no hay ningún sustento que nos diga que esto va a reducir victimización. Y por otro lado, que son medidas trilladas porque evidentemente existen otros componentes que sí se pueden implementar. ¿Y qué medidas no serían trilladas o reactivas, ¿no? Porque lo que tú planteas son, en efecto, son medidas reactivas. ¿Cuáles son las medidas que ya deberían empezar a darse y para manejar expectativas? Partamos de algo, el 70% de los casos de victimización están relacionados esencialmente con el delito patrimonial, es decir, con que nos roben la billetera, con que nos roben el celular, con que nos roben la mochila, etcétera, ¿no? Y para eso hay varios mecanismos. Un primer mecanismo tiene que ver con el control situacional del delito, es decir, tú no puedes controlar todo el territorio, pero sí puedes controlar aquellos trayectos o aquellas rutas, por ejemplo, en donde los ciudadanos solemos visitar comúnmente o cotidianamente, o donde hay un patrón de comportamiento, un patrón de recorrido. Es decir, por ejemplo, la ruta desde mi casa hasta mi trabajo,
de mi trabajo hacia el mercado, del mercado a recoger a mi hijo de la escuela y de la escuela nuevamente a mi casa. Ese patrón o esa ruta es de alto riesgo. Entonces, lo que se debe hacer es priorizar las acciones del Estado, policía, serenazgo, cámaras, etcétera, hacia ese patrón de comportamiento para tratar de controlarlo. No se puede controlar todo el territorio, pero tienes que priorizar estratégicamente para asegurar que estos espacios en donde hay mucha acumulación de personas, pero donde hay bastante desplazamiento, pues tú puedas garantizar la seguridad como mínimo, ¿no? Y esto, más o menos, si te entiendo, es como que tendríamos que definir zonas de peligro, zonas rojas, zonas calientes, y hoy día hay tecnología que te permite hacer. ¿Eso ya existe actualmente en el país? O sea, ¿una política nacional tiene eso? O sea, ¿hay que mejorarlo? Existe, pero hay que mejorarlo. Lo que se ha hecho en los últimos años, que me parece correcto, es, por ejemplo, a partir del SINASEC, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es obligatorio que todos los gobiernos locales y gobiernos regionales, etcétera, establezcan su mapa del delito junto con las comisarías, pero también sus mapas de riesgo. El problema es cómo se elaboran estos mapas de delito y cómo se elaboran estos mapas de riesgo, que deberían ser el punto de partida de una estrategia de seguridad territorial. Y muchas veces, a pesar de que hay buena voluntad y a pesar de que hay esfuerzos de los gobiernos, pues no existe la evidencia suficiente para poder plantear un mapa del delito y un mapa de riesgo riguroso, ¿no? En parte porque muchas veces se basan, por ejemplo, en los datos de la denuncia policial, que si bien es un dato importante, es un dato que tiene o conlleva cierto sesgo, porque solamente establece a aquellos que denunciaron, pero no necesariamente el universo de lo que realmente son víctimas. Entonces tenemos un problema también allí, y un problema que debe ser un problema central de atención por parte de los distintos niveles de gobierno, porque sin evidencia no podemos tomar decisiones. Claro, Frank, ¿tú qué 3 medidas quieres que no deberían faltar en el próximo mensaje de 28 si es que hablan de este tema de seguridad? O sea, en primer lugar, evitar nuevamente ir por lo trillado de más militares en las calles, más estados de emergencia, porque eso no funciona, y por el contrario le estás vendiendo a la población medidas o esperanzas que no va a ocurrir, y eso desmedra más a las instituciones. En segundo lugar, generar evidencias. La evidencia es necesaria para poder tomar decisiones en todos los niveles, si no está siendo a ciegas. Aún está pendiente, por ejemplo, los datos de homicidios. Necesitamos datos de homicidios del año 2021 y del año 2022. Con datos de homicidios del año 2020 no se pueden tomar mejores decisiones en política de seguridad ciudadana. Y en tercero, empezar a considerar aquellos espacios en donde poco se ha trabajado. Por ejemplo, sí resalto que en los últimos meses el Ministerio del Interior ha retomado una agenda de trabajo, por ejemplo, en programas preventivos, ¿no? Y ahí es necesario fortalecer a la policía y a los gobiernos locales para trabajar en esos programas preventivos que tiene sobre todo a los niños, niñas y adolescentes como público central, ¿no? Porque desde ahí se empieza finalmente la cadena, sobre todo cuando se trata de poblaciones vulnerables. Pero hay un cuarto elemento, ¿ya?, que no tiene que ver necesariamente con los actores tradicionales del control del delito, como por la policía. Ya. Y eso tiene que ver más bien con espacios criminales o prácticas criminales que tienen un sentido económico. Uno tiene que ver, por ejemplo, con la venta indiscriminada de celulares en el mercado informal, así como también la venta de chips. El problema es que muchas veces estos mercados ilegales que se venden en la calle de manera ambulatoria son un mecanismo, son un canal para otro tipo de delitos. Por ejemplo, la extorsión. El gota a gota que tanto se ha publicitado o se ha hecho muchas noticias al respecto de ello. Por ejemplo, 7 de cada 10 empresarios, de acuerdo al INEI, son víctimas de extorsión justamente a través de estos celulares que se han vendido en el mercado informal y que tienen líneas a partir de chips que también se dispendan de manera informal. Hace poco el alcalde de Lima intervino las Malvinas y bueno, justamente han levantado muchísimos de estos teléfonos, como dices, han cerrado incluso locales y eventualmente creo que va a desaparecer ese espacio comercial. ¿Esto es parte de lo que tú dices que tendría que seguir incentivándose? Esto es parte, pero el elemento central tiene que ver, por un lado, con la regulación de la venta de estos chips, que está a cargo, en principio, de OCIPTEL, que tiene que regular a las empresas operadoras de estos chips. Si bien existe una ley que establece la prohibición del expendio indiscriminado de estos chips, pues eso
ha sido ley muerta. Más o menos tú que eres un experto, esta medida que parece simple, que es básicamente una norma que tiene que establecer el OCIPTEL y particularmente las empresas de telecomunicaciones, ¿podría cuánto impactar en justamente la criminalidad que vivimos? Mira, son casi 800 millones de soles, de acuerdo a un último reporte del Instituto de Criminología, de soles que tenemos que invertir los peruanos que nos roban los celulares en los últimos 5 años. 800 millones de soles es economía, porque claro, pongámonos a pensar, aquellas personas del estrato, por ejemplo, más bajo de nuestro país, comprar o conseguir un celular no es algo, digamos, tan sencillo que se puede hacer, ¿no? Pero por otro lado, es a través de este canal que nos extorsionan, que nos roban dinero, ¿no? Que nos pueden secuestrar. O sea, si vemos la magnitud del fenómeno que está asociado en principio a una venta indiscriminada de chips y de celulares y que se puede regular no necesariamente únicamente a través de la policía o de los gobiernos locales, que está bien que se hagan y se controlen esos espacios, pero hay un espacio económico que tiene que ver con la regulación del mercado y generar orden en nuestro país. Interesante. Y eso es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? La seguridad no solamente es un tema policial o un tema de leyes. Así es. Es esencialmente un mercado Qué económico. Interesante. Te agradezco mucho por esta charla y evidentemente ojalá que alguna de estas les haya servido de inspiración a quienes van a preparar ese mensaje y bueno, ojalá te tengamos otra vez para seguir hablando al respecto. Con mucho gusto, Mito. Muchas gracias. Muy bien, ya saben, hay que controlar más esos teléfonos y usted también evite comprarlos. Bueno, y después del corte vamos a volver para hablar sobre el fenómeno del niño con una vocera del EFEN, la señora Rina Gabriel. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, estamos de vuelta para hablar del fenómeno del niño. Vamos a tratar de entender así muy específicamente por qué se comporta de una manera al norte del país y después al sur, con lluvias y sequías que ya van a empezar justamente a darse, tal como lo hemos comentado aquí en anteriores ocasiones, y nos está acompañando la señora Rina Gabriel, que es vocera del ENFEN, que es un programa multisectorial que está vinculado a IMARPE, que es una institución del Ministerio de Producción. Buenas noches, creo que lo he dicho bien, ¿no, Rina? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, la Comisión Multisectorial del ENFEN está constituido por 7 instituciones, que está precedida por el IMARPE. Esta institución está, o el IMARPE, la presidencia, presenta todos los resultados o estudios que realiza esta comisión multisectorial directamente a la PCM, en este caso. Exactamente. Y entonces, ¿qué cosa es el fenómeno del niño para hacerlo más claro, ¿no? Porque todos tenemos la idea de que el fenómeno del niño es más calor, más lluvias, pero no necesariamente, porque también va a aparecer la situación de sequías al sur del país que van a afectar también mucho a un sector grande de la población. Sí, que quede claro en la población que el niño en el Perú es el niño costero. ¿Y qué es el niño costero? Es el calentamiento del océano, no solamente a nivel de superficie, sino también el calentamiento se da por debajo del nivel de superficial, que puede ser 50, 100, 200 metros de profundidad, va a depender de la magnitud del evento. Este niño costero, que es el niño en el Perú, este calentamiento en el mar, principalmente en la temporada de verano, genera lluvias en el norte, como lo has mencionado, ¿no? Porque climatológicamente es una temporada que llueve, ¿no?, en estas zonas, y cuando tenemos un mar caliente, vale decir un niño costero, esas lluvias van a estar por encima de lo normal. Si ya llueve, va a llover más de lo que es debido en las respectivas zonas. Eso sí es en verano. Si es en otra temporada, fuera del verano, tenemos un mar caliente como ahora, genera un clima cálido, no solamente en el norte, sino en toda la zona costera adyacente a este mar cálido, ¿no? Lo que sentimos ahorita, altas temperaturas. Bien, cuando hablamos de las sequías en el sur, es cuando nos estamos refiriendo a el niño propiamente, que es el niño que se desarrolla en una zona muy distante, más de 2.500 millas de distancia de nuestra costa. Ya. Una zona que se denomina el Pacífico Ecuatorial Central. Cuando se desarrolla
el niño, vale decir, el mar se calienta en esta región, durante el verano nos genera déficit de lluvias. Eso significa lluvias por debajo de lo normal, principalmente en la zona andina del sur del Perú. ¿No? Ahora, entonces, son dos calentamientos del océano en dos áreas muy distantes, pues una genera lluvias y la otra déficit de lluvias. claro, y está vinculado hasta donde entiendo por la cercanía del fenómeno. Si está más cerca serán el calentamiento afectará más al norte, cuanto más se aleja afecta más al sur y obviamente tiene las sequías, algo así. Sí, en términos más generales y simples. Ahora, Es en pero resumen. está también este fenómeno global, del niño global. ¿Ese fenómeno global afecta a esto que hemos descrito o qué es lo que hace que justamente, cuál es la diferencia o cómo afecta esto que hemos descrito? Mira, qué bueno que lo hayas mencionado. El término el niño global, técnicamente nosotros no lo usamos porque no existe este término dentro de la comunidad científica. El término técnico es el niño, que es el calentamiento en esta zona tan distante que te mencionaba, que es el Pacífico Ecuatorial Central. Si bien es cierto, se utiliza esta terminología como un término más coloquial, que es el niño global, entendemos que es por el impacto que tiene este evento a nivel global. O sea, el calentamiento del océano en esta región del Pacífico Ecuatorial Central tiene un impacto global. ¿Qué quiere decir eso? Que en distintas zonas del planeta genera un impacto. En unas zonas de lo que llueve normalmente puede haber déficit de lluvias, en otras zonas donde es seco puede haber más lluvias de lo normal, altas temperaturas, o sea, va a variar todo el patrón climatológico en diferentes puntos del planeta. Ya cada país ya tiene lección aprendida de tantos eventos que hemos tenido, ¿no? El calentamiento en el océano en esta región. Entonces, por eso que a eso lo llama, se está difundiendo como esa terminología de el niño global por su impacto, que es, en otras palabras, el niño propiamente dicho, el calentamiento del océano en el Pacífico Ecuatorial Central, distante a nuestro territorio peruano. Entonces, si hubiéramos tenido un fenómeno normal, solamente nos hubiéramos quedado con nuestras lluvias al norte, pero el efecto del fenómeno distinto, niño que llamamos global, hace que también hayan sequías. Hace que haya sequías en el sur, en el verano haría alta probabilidad de que haya sequías y a la vez hace que el calentamiento que actualmente tenemos lo sostenga en el tiempo, o sea, que se continúe para los próximos meses e inclusive el verano. Si no tuviéramos un niño costero y solamente el niño, habría la posibilidad de dos escenarios, que nos genere un calentamiento frente a nuestra costa en verano o que no nos genere, como ha habido en otras oportunidades. ¿No? Pero en este caso, este niño que se ha desarrollado, como lo llaman el niño global, se ha desarrollado generándose en principio frente a nuestra costa, como un niño costero, y este niño costero, su calentamiento se ha extendido territorial, en espacio hacia la región que te mencionaba y se está desarrollando un niño. Entonces, en paralelo, un niño costero que viene ya desde verano de este año, que conocemos habitualmente, y este otro que también que se está desarrollando, claro, que se inició con un calentamiento frente a nuestra costa y se está desarrollando ahora en el Pacífico Ecuatorial como el niño. Ahora, el ENFEN, que es una institución técnica, emite sus reportes, que obviamente son utilizados justamente para generar decisiones, ¿no es cierto? Correcto. ¿Estos reportes cada cuánto tiempo se hacen en este contexto tan particular y qué exactamente definen? Bien. Normalmente nosotros nos reunimos una vez al mes, las 7 instituciones, hacemos una evaluación de las condiciones oceano-atmosféricas y estas cómo impactan en algunos recursos importantes del país. Bien, cuando nosotros vemos que las condiciones se están prestando para un posible formación de un calentamiento o un desarrollo de un niño costero, o sea, un calentamiento frente a nuestro mar, activamos un sistema que se llama vigilancia, un sistema de alerta de vigilancia. Eso implica que las 7 instituciones nos tenemos que reunir cada 15 días. Ya. ¿No? Nos reunimos cada 15 días con información de último momento. Sin embargo, de manera diaria estamos en contacto e interactuando con información del océano, de la atmósfera, de los caudales de los ríos, ¿no? Las temperaturas, las precipitaciones, etc. Intercambiamos información de manera diaria, pero oficialmente cada 15 días. Esta información
se concreta en un producto que es un comunicado oficial que se difunde a toda la población, previamente presentada a la PCM a través de la presidencia del ENFEN, que es el presidente del IMARPE. Claro, y digamos que con este monitoreo que hacen tomarán decisiones. Más o menos, por ejemplo, ya sabremos concretamente cuál es el impacto que va a tener este fenómeno del niño en lo que queda del año. De lo que queda del año, ha sido claro el ENFEN que va a generar, obviamente, en el cambio del clima, altas temperaturas, y esto pues está relacionado en varios sectores, en agricultura, ¿no? Está relacionado con el sector de salud, por ejemplo, que esto pues genera muchas plagas, no solamente que afectan a la misma población, al ser humano, sino también afecta a los mismos productos agrícolas, claro, ¿no? Y esto pues trae más problemas en la producción, en los precios de los productos, en el tema de salud, ¿no? Por ejemplo, en el tema de producción, por ejemplo, textil, productos que tenemos que los productores tienen que derivar sus productos a otros mercados. ¿No? Esto está relacionado a todo tipo de sector, que cada uno de ellos tienen que evaluar. ¿Y algún sector se beneficia de esta situación? Porque claro, digamos que todos los escenarios a veces tienen pros y contras. ¿Alguno se beneficia? Por ejemplo, ¿la pesca llega a beneficiarse porque aparecen nuevas especies, o todos en verdad van a terminar mal? Por ejemplo, en la pesca, un recurso hidrobiológico muy importante es la anchoveta. Entonces, esto sí se ve afectado. Sin embargo, vienen otros recursos que no es de nuestra zona, viene de la zona norte. Sin embargo, si ponemos en una balanza, no es igual, ¿no? De hecho, se inclina más a un impacto negativo porque la pesca, la anchoveta es pues, claro, un recurso muy importante en la economía del país. ¿No? Es la gran industria, la harina. Así es. Por ejemplo, si yo fuera productor de insecticidas, yo ya estuviera distribuyendo todos mis productos, ¿no? A todos los agricultores, haciendo con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿no? Ya de que tengo que saber que tengo que ofrecer mi producto, ¿no? Entonces, cada uno tiene que evaluar cuál es su pro y su contra dentro de su sector, conociendo que va a haber altas temperaturas, si hablamos en el resto de año, ¿no? Si ya hablamos de fines de año y principios del 2024, también tenemos que hablar del peligro de las lluvias, no solamente altas temperaturas y lluvias, entonces también tengo que relacionar mi sector con estos peligros. Claro, Rina, y a propósito de eso justamente, ¿cómo ven ustedes que se va a comportar este niño el próximo año, en el siguiente verano? Porque sabemos que se va a prolongar justamente hasta el 24, va a ser más potente, va a ser más atenuado. ¿Qué deberíamos esperar? Sí, lo que debemos esperar es que las lluvias ya desde diciembre y todo el próximo verano estén por encima de lo normal. Hasta el momento lo que se ve es que sería en la costa norte y Sierra Norte, con la información que tenemos hasta el momento. Entonces, lluvias por encima de lo normal, que pueden ser moderadas a fuerte, quiere decir con lluvias mayores de 2 milímetros por hora, ¿no? Entonces, eso es que tenemos que ya estar pensando en que ya tengo que tomar mis medidas de prevención. En todos los sectores también, como decía, en la parte de agricultura, en la parte de infraestructura, ¿no? En el tema de las lluvias. Si hablamos en temperaturas, en el tema de infraestructura también es importante porque tenemos que preparar nuestras viviendas, nuestras zonas de trabajo con mayor ventilación, porque ¿no? Cuidarnos de los insectos, también protegernos en ese sentido. O sea, tenemos que evaluar cómo nos vemos impactados con dos peligros muy importantes, las lluvias y las altas temperaturas. Esta temperatura, por ejemplo, este verano tan particular que se ha prolongado, es un invierno cálido, extraño, ¿no? Es parte del efecto del fenómeno. Es parte del efecto del niño costero, vale decir, parte del calentamiento que tenemos frente a nuestra costa. ¿Y se va a prolongar hasta cuándo? O sea, no vamos a tener invierno. Vamos a tener un invierno cálido, eso lo mencionamos porque veíamos que todavía se inyectaban ondas de calor que harían sostenido este calentamiento en el tiempo. Entonces sí, vamos a cerrar el año con condiciones cálidas, teniendo esa sensación de calor, todavía bochornos en algunos momentos, a pesar de que en las noches todavía se siente un poquito de frío y que corre un poco de viento, ¿no? Claro, pero de todas maneras es una situación muy inusual, ¿no? Correcto, sol y eso está ahí presente. Está relacionado con el calentamiento del océano. Estupendo. Muchas gracias, Rina. Nos has ayudado muchísimo a entender así
nos vamos a volver unos expertos en el niño, en el Perú. Ojalá que eso sirva también para que tomemos medidas, como nos has comentado, porque tenemos que acostumbrarnos a que va a ser una cosa periódica y ojalá pues que ya no nos agarre desprevenidos. Así es, aprender a vivir con la naturaleza. Muchas gracias. Tal cual. Y justamente cerrando el programa, Rina, vamos a hablar de otra cosa en la naturaleza. Esta es una imagen que viene desde Europa, en Grecia. A raíz de justamente las altas temperaturas que hay, aparecen esta suerte de incendios forestales. En verdad, siempre que hay mucha temperatura se producen estos incendios. Es la propia naturaleza que, golpeada con el aire, los provoca, pero son en este caso bastante prominentes y han afectado el turismo fuertemente de ese país. Hay 7 islas en donde la gente justamente pues está siendo evacuada. Y es muy difícil de manejarlo, ¿no? Es Grecia, en las islas más bonitas que están por ahí. Menos mal que no tenemos esto, pero recordemos que no solamente Grecia, en Chile también hubo hace poco este asunto de los incendios y bueno, es porque evidentemente las temperaturas se generan. Nos vamos y bueno, les pido que nos acompañen mañana, los invito a que nos vean mañana y como siempre compartan este video y si les gusta un like. Hasta mañana.